Ahí está entonces. Ya, ¿por qué no aparece? ¿Por qué no me apareció la barra todavía? ¿Se ven, niños? Niños, ¿se ve la presentación? No, no se ve. No, no se ve. Oh, No, no se recorcholis. No ve. sé, algo le está pasando a otra cosa. Espérenme, que voy a salir y voy a volver a compartir. Ya. Vamos a ver. Está medio mala la conexión. Me cerró justo había terminado. La clase de hoy, ese es el tema. Ya. Ya. ¿Se ve ahora el Power, chiquillos? Sí, profe. Ya, qué bueno. Sí, Listo. profe. Veamos entonces. Bueno, el objetivo de la clase es comprender que la biodiversidad se ve amenazada, por lo que debemos actuar de forma inmediata, aplicando medidas eficaces que reviertan y o detengan los efectos dañinos que se han provocado. Ya, y aquí hay una imagen que intenta, ¿no es cierto?, que mostrar, ¿no es cierto?, el concepto de biodiversidad, o con lo que se relaciona. Pues si nosotros hablamos de biodiversidad, muchas veces, bueno, podemos decir que se refiere, ¿no es cierto?, a la variedad de seres vivos que existen, ¿no es cierto?, en un lugar, a las distintas formas de vida que existen, por ejemplo, en un lugar, en un área específica, o en el planeta, si quiero hablar de algo más grande. Entonces, pero la verdad es que el concepto es bastante más amplio. Cuando nosotros hablamos de biodiversidad, aparte de considerar a las distintas formas de vida, ¿no es cierto?, también debemos considerar los ecosistemas en que ellos existen y los genes que ellos, los que los constituyen, eso. Debemos considerar también su ADN, ¿ya? Bueno, ahora, en el caso de nuestro país, nosotros tenemos una geografía bien especial. Eso de que sea, ¿no es cierto?, un país largo y angosto, de varios miles de kilómetros, ¿no es cierto?, de extensión, favorece que nosotros tengamos especies únicas, ¿ya? Y esas especies que se han originado acá y que solo existen es lo que se llaman especies endémicas, ¿ya? Bueno, y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la geografía y al ser así, ¿no es cierto?, nosotros tenemos distintos climas y eso hace que nosotros poseamos, ¿no es cierto?, Profe, biodiversidad. Dígame. profe, que el otro día estaba leyendo una revista y que salió un estudio cuál era el país que tenía más biodiversidad y ecosistema, y decía que era Chile. Ah, no es Chile, ¿sabes por qué? Tiene que ver con el clima. No, profe, porque salía que teníamos desiertos, glaciares, teníamos todos esos tipos de ecosistemas. Sí, eso sí, tenemos variados ecosistemas precisamente por los distintos climas que tenemos, pero tampoco somos el país que tenga más biodiversidad. Los países que están que presentan más biodiversidad, por ejemplo, son los países que están cerca del trópico, de la línea del Ecuador. Y eso tiene que ver con el clima. Bueno, la biodiversidad, ¿no es cierto?, es un concepto que se refiere a la variedad de genes, organismos y ecosistemas que habitan en nuestro planeta. Yo puedo hablar de, como decía, de la biodiversidad del planeta, puedo hablar de la biodiversidad de una ciudad, de un país, pero lo puedo circunscribir, ¿no es cierto?, a un área determinada, ¿ya? Bueno, esta biodiversidad tiene un valor, una gran importancia para nosotros porque nos provee, ¿no es cierto?, de todos aquellos servicios que nosotros requerimos. Todo aquello que necesitamos, ¿no es cierto?, proviene, ¿no es cierto?, de parte de esta biodiversidad, ¿ya? Bueno,
nosotros, como decíamos, de acuerdo a estas características geográficas que tenemos, en realidad pareciera que estamos como aislados geográficamente de los demás. Por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos un desierto en el norte, que es bastante extenso también. Por otro lado, tengamos la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, también, si lo consideramos, mucha costa. Ya, eso nos aísla, nos convierte como en una especie de isla geográfica, ¿ya? Y eso determina que nosotros podamos tener, como decíamos antes, ya, especies que sean como exclusivas. Si bien a lo mejor no tenemos una gran biodiversidad como otros países, pero igual tenemos una variedad importante, ya tenemos una biodiversidad importante, considerable, ¿ya? Y lo otro que tenemos, un porcentaje grande, entre el 22 y 25% de las especies que se describen en Chile son endémicas. ¿Qué significa eso? Que son Aparte de que solo de se este país, originaron acá, están solo aquí. Nada más están aquí. como el No las pudú, vamos a encontrar en otro lado. ¿Cómo? como el pudú. Como el caso del pudú, por ejemplo. Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, hay una infografía que muestra, ¿no es cierto?, y dice lo que yo mencionaba recién. ¿Ya? Tenemos un 25% de las especies que han sido reconocidas acá en Chile, ¿no es cierto?, son endémicas. O sea, solo se encuentran en nuestro territorio y en ningún otro lugar del mundo. ¿Ya? Bueno, y aquí salen unos porcentajes, ya, dentro de eso, bueno, el 63% de los reptiles que nosotros tenemos son endémicos. Pero por el otro extremo tenemos las aves, que solamente el 2% de las aves son endémicas. ¿Por qué en relación a las aves habrá poco? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué será? Profe, igual hay harta aves, pero también puede que tenga que ver las migraciones, yo creo. O sea, el que tengamos pocas especies endémicas tiene que ver exactamente con eso. En el caso de las aves, ellas migran. Por lo tanto, es distinto a estos otros animales que son terrestres y que pueden recorrer a lo mejor unas distancias grandes, pero no como las aves. Las aves, ¿no es cierto?, pueden volar a grandes distancias con esto de las migraciones, buscando, ¿no es cierto?, lugares, buscando alimentación, buscando lugares más cálidos, ¿no es cierto?, cuando cambian las estaciones. Y eso influye en que, ¿no es cierto?, el número de especies endémicas sea menor en relación al total. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos ejemplos, perdón, de algunas especies que son endémicas, que son exclusivas de nuestro país. Como decía Giorgio, ¿no es cierto?, tenemos al pudú, está también el zorro de Darwin, la comadreja trompúa, que se parece bastante a un animal bien prehistórico que hay, que son las zarigüeyas, que son así chiquititas y también tienen como una trompita. Picaflor de Arica, bueno, y varios más que son endémicos. Por ejemplo, en la isla de Juan Fernández tenemos hartas especies endémicas, y el hecho de que sea una isla, ¿no es cierto?, colabora más todavía para mantener esas especies así aisladas, ¿ya? Bueno, hablemos ahora de las especies nativas, ¿no es cierto? Las especies nativas son las que viven de forma natural acá en nuestro país, ¿ya? Especies nativas o autóctonas también se les llama, ¿ya? Ahora, estas especies nativas se pueden haber originado acá o pueden haber llegado naturalmente acá sin que el hombre haya intervenido. Pero el asunto es que, ¿no es cierto?, naturalmente están acá, ¿ya? Y ahí tenemos el huemul, ¿no es cierto?, la foca leopardo, el coipo, la llama y otros tantos más. Profe, también ¿Cómo? el gato hueña. Ya, no, ahí sí que no sé si es nativo o es endémico. O sea, si es endémico, es nativo también. Pero dentro de todas estas especies nativas que son propias de nuestro país, hay un grupo que es más exclusivo todavía, los endémicos, que solo están acá. ¿Ya? Entonces, puede que el huemul se haya originado acá, pero existe huemul en otros lados, ¿no es cierto? A eso se refiere, ¿no es cierto?, las especies nativas, que se originaron acá, no llegaron de El donde está puma el hombre, también, por ejemplo. entonces. También, ya.
Ahora, hablemos de lo que llamamos, ¿no es cierto?, el estado de conservación, ¿no es cierto? Ahora, nosotros sabemos que la extinción de las especies, ¿no es cierto?, ocurre, y al parecer va a seguir ocurriendo. Pero si nosotros miramos un poco la historia de la Tierra, la extinción de la especie ha ocurrido en distintos periodos, ¿ya? Y han habido extinciones masivas. Ahora, sin embargo, ¿no es cierto?, estos periodos de extinción son como distanciados, ¿no es cierto?, ¿ya? Pero en la actualidad, ¿no es cierto?, si nosotros miramos un poquito nada más hacia atrás, en los últimos 40 años hay, ¿no es cierto?, la biodiversidad se ha reducido. Eso implica que ha habido, ¿no es cierto?, extinción. Si nosotros decimos que se ha reducido en un 58%, eso quiere decir, a nivel mundial, eso quiere decir que han desaparecido muchas, pero muchas especies, más de la mitad de las especies que están poblando nuestro planeta han desaparecido ya en un periodo de 40 años. Entonces se habla, ¿no es cierto?, de una extinción masiva, por lo tanto, se dice que estaríamos pasando por una sexta extinción, por un sexto periodo de extinción, ¿ya? Bueno, ahora, eso es preocupante porque nuestra biodiversidad está siendo amenazada, o sea, hay distintos factores que están influyendo, ¿no es cierto?, para que la biodiversidad del planeta esté desapareciendo, ¿ya?, en los distintos reinos. Profe, el ¿Ya? milodón. Sí, se supone que desapareció, sí, hay hartas especies, por ejemplo, si pensamos acá en Chile, también en Chile propiamente tal ya han desaparecido igual hartas especies, y que están también en peligro de poder extinguirse. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que se llama el estado de conservación. Bueno, Chile no queda, como decíamos acá, al margen, por eso he mencionado, como decía Giorgio, hay especies, ¿no es cierto?, acá en nuestro país que también han desaparecido en épocas pasadas y también cercanas, ¿ya? Entonces, eso influye, ¿no es cierto?, en que nos afectemos nosotros también, porque de la biodiversidad nosotros obtenemos servicios, es decir, nos aporta, ¿ya? Entonces, bueno, esta riqueza entonces se ve disminuida, aunque nosotros tengamos variados ecosistemas, distintos climas y todo, pero nuestra biodiversidad, ¿no es cierto?, está amenazada, ¿ya? Ahora, hay factores, como decíamos, que influyen en que desaparezcan las especies. Por ejemplo, habrían 4 que son como los principales: modificación de los hábitats, ¿ya? Y que está también asociado a la pérdida de vegetación nativa. Entonces, en los lugares en que existe vegetación nativa, nosotros vamos a encontrar con que hay, ¿no es cierto?, fauna nativa, ¿ya? Y el que exista flora y fauna nativa, ¿no es cierto?, bueno, hace que se desarrollen mejor y más fácilmente, que se puedan propagar. El problema es que está desapareciendo esta vegetación nativa. Y eso va a hacer que desaparezcan también ecosistemas completos y desaparezcan, ¿no es cierto?, biodiversidad, ¿ya? Bueno, fragmentación por cambio de uso de suelo. Nosotros utilizamos el suelo y le hacemos, ¿cómo decirlo?, provocamos daño en el suelo, lo erosionamos, lo contaminamos, y eso también influye en que disminuye, ¿no es cierto?, la biodiversidad. Y también este impacto que tienen las llamadas especies exóticas invasoras. Bueno, esos son los principales factores que influyen, ¿no es cierto?, en que las especies estén desapareciendo, las especies se vean amenazadas. Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a mencionar lo que es el estado de conservación de una especie, ¿no es cierto? Es una medida la cual, ¿no es cierto?, va a verificar la posibilidad de que una especie continúe existiendo, ¿no es cierto?, en la actualidad y en los próximos años, ¿ya? Entonces, se conoce de estas especies que están en nuestro país, por ejemplo, el estado de conservación de ellas. O sea, se sabe que hay algunas que están amenazadas, que hay unas que son muy vulnerables, que están, ¿no es cierto?, que se llaman en estado crítico, ¿ya?
Por lo tanto, se toman algunas medidas, lo cual es muy positivo, para tratar de preservar la existencia de estas especies, ¿no es cierto?, en el país, ¿ya? Entonces, es sumamente importante, ¿no es cierto?, el tener en consideración esto del estado de conservación de las especies, ¿ya? Bueno, y han hecho todo, ¿no es cierto?, una especie como de escala del estado de conservación de las especies, es decir, para determinar cuán amenazadas están algunas, ¿ya? Y el peligro, ¿no es cierto?, en que ellas están. Bueno, y ahí aparece, ¿no es cierto?, esto, ¿no es cierto?, que esta es como una escala donde habla de los estados de conservación, si está amenazada, podría extinguirse, si está solamente en peligro crítico, en peligro, ¿no es cierto?, si está vulnerable, ¿ya? Si está solamente amenazada, si es de preocupación menor, etc. Entonces hay toda una escala que se ha aplicado, ¿no es cierto? Bueno, y aquí reforzando lo que nosotros habíamos dicho, nosotros tenemos alrededor de 31.000 especies nativas y dentro de esas hay un porcentaje que son especies endémicas, ¿ya? Bueno, y la especie amenazada, ¿no es cierto?, es una especie que presenta problemas de conservación, ¿ya? Y por tanto tiene riesgo de extinguirse en un mediano plazo, que más o menos va entre el 10% de probabilidad de extinción en menos de 100 años, ¿ya? O sea, de aquí a 100 años más, ¿no es cierto?, una especie que llamamos amenazada tiene al menos un 10% de probabilidad de poder desaparecer. De aquí a 100 años ustedes dirán, no, pero tanto tiempo. Sí, harto tiempo, porque hay procesos que ocurren muy aceleradamente. Entonces es importante tener en cuenta en relación a la desaparición que ha tenido alguna especie, a cómo va disminuyendo su número, proyectar eso y ver aquí, de aquí a cuántos años más podría desaparecer y podría estar extinta. Y que una especie se extinga significa que desaparece de la faz de la Tierra. No existen más, no hay más. Ese es el cuento. Si nosotros pensamos en especies que son endémicas, si son endémicas es que si desaparecen de aquí no hay más, no hay forma de volver a tenerlas, ¿ya? Bueno, y, ¿no es cierto?, estas especies que están amenazadas se han incluido en estas listas, como les decía, de categorías de conservación, ¿ya? Ahora, estas listas son conocidas como listas de especies amenazadas o lista de especies con problema de conservación o bien lista roja, ¿ya? Y ahí aparece toda esta como nomenclatura, ¿no es cierto?, que se hace, o simbología, cuando están en peligro crítico, se dice CR, en peligro N, vulnerable V, ¿ya? Entonces, existe, ¿no es cierto?, esta lista que es importante conocerla y tenerla en cuenta, ¿ya? Bueno, y luego aparecen que son un problema, las llamadas especies exóticas. Todas las especies exóticas son especies, ¿no es cierto?, que son foráneas, han sido introducidas, ¿no es cierto?, por el hombre, ¿ya? No son propias ni naturales de nuestro país, entonces el hombre las ha traído acá. Por ejemplo, la famosa avispa chaqueta amarilla. Por ejemplo, la Profe, también zarzaparra, el loro tricahue y también los castores. los castores, ya. No sé decir los castores, ¿ya? Pero es importante que uno a veces lea un poquito, ponga un poquito de atención para tener una idea, porque a veces uno piensa, dentro de la ignorancia, ¿no es cierto?, que las especies son todas como nativas, pero no es así. Hay muchas que son introducidas y aparte de ser introducidas, les cuesta muy poco adaptarse o se adaptan fácilmente. Y eso va a implicar, ¿no es cierto?, que empiecen a competir con las especies nativas. Y eso va en desmedro de las especies nativas, ¿ya? Bueno, entonces una especie exótica, ¿no es cierto?, que es aquella ha sido introducida en una zona del país donde no tiene distribución natural, ¿ya? Ahora, algunas especies exóticas invasoras, perdón, algunas especies exóticas caen en la categoría de exóticas invasoras,
O sea, aparte de ser exóticas, se le coloca, ¿no es cierto?, el otro apellido de invasoras. No todos caen en esta categoría, ¿ya? Y eso va a ocurrir cuando esta especie exótica empiece a amenazar a nuestra diversidad, ¿ya? Entonces, obviamente en el lugar en donde se le instaló a esta especie, por supuesto. Y aquí tenemos algunas especies exóticas, ¿ya? La zarzamora, pues, que es tan común para nosotros, ¿ya? Es una especie exótica, ¿ya? El loro argentino, ¿no es cierto? O la cotorra argentina, está la avispa chaqueta amarilla, el aromo, y Profe, otras más son especies exóticas. Dígame. profe, ¿y el plátano oriental no sería una especie exótica? No lo ¿Invasora? sé, no lo sé, probablemente puede ser, aparte que está claro acá en las ciudades muchas veces plantan arbolitos que crecen muy rápidamente. Entonces, claro, por un lado nosotros deberíamos tener vegetación en la ciudad. El problema, ¿no es cierto?, es que hay veces que son especies exóticas que van a competir con otras especies, ¿ya? Y muchas veces, como en el caso del plátano oriental, que es terrible porque es causante de alergia, pero increíblemente. Entonces, los entendidos en la materia, digamos, entendidos, la mente brillante que han puesto, pero grandes cantidades, ¿no es cierto?, de plátano oriental, eh, no sabían a lo mejor en su minuto, ¿ya? Pero no deberían plantar, entonces deberían utilizar especies que sean propias de nuestro país, ¿ya? Y al ser propias de nuestro país, al ser nativas, atraen, ¿no es cierto?, a otras especies. Igual de esas también se debería plantar acá en la ciudad, por ejemplo, ¿ya? Bueno, y aquí la otra parte de la infografía donde habla de las especies nativas y muestra al gorrión, a la lagartija también, muestra al flamenco chileno y el pingüino de Humboldt, ¿no es cierto?, como especie endémica, y luego, ¿no es cierto?, especies que son exóticas, como el salmón plateado y esta avispa común. Bueno, y ahí se menciona, ¿no es cierto?, lo que hablamos delante, ahí aparecen porcentajes de especies que han ido desapareciendo, ¿no es cierto? Y se habla, entonces, la sexta gran extinción en cifras, y ahí aparecen estos porcentajes, ¿no es cierto?, que son importantes de tenerlos en cuenta, ¿ya? Y luego acá aparece también, en relación a la misma infografía, especies amenazadas en el 2017 y la causa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que amenaza a esta especie que puede llevarla, ¿no es cierto?, a su desaparición, ¿ya? Reducción de hábitat por, ¿no es cierto?, la intervención humana, también esta desaparición de su hábitat, ¿ya? Y efecto del cambio climático, por otro lado, degradación de los hábitats también, saltamontes, que uno como que no considera mucho a los insectos o a los microorganismos, ¿ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? Fue bien rápido y express lo último, ¿qué es la biodiversidad? ¿Qué son las especies nativas? ¿Qué son las especies endémicas? ¿Qué son las especies exóticas? ¿No es cierto? La clasificación de especies según su conservación, ¿no es cierto? Ahí vimos la especie amenazada y se dieron, ¿no es cierto?, algunos ejemplos, ¿ya? Ahora, la tarea es estudiar las dos últimas clases realizadas en la, ¿no es cierto?, que son de la unidad 2. Esto es para qué? Para la prueba que van a tener, que es la última prueba del semestre, ¿no es cierto?, y que es el miércoles 9 de diciembre, ¿ya? Así que yo espero que ustedes se apliquen, ¿ya? Los contenidos que hay para la prueba, ¿no es cierto?, son pocos, así que por favor, para que estudien, no creo que tengan mayores dificultades con esta nueva unidad. En general, yo diría que lo que hemos visto ha sido bastante amigable, ¿ya? No ha sido complejo, así que yo espero que estudien y que haya pues,
súper buenas notas. Y que la den la próxima semana, por favor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que quieran consultar? Niños. Bueno, terminamos entonces. Fue una clase express. Aparte que tampoco participaron como en otra oportunidad, por lo tanto, eso también hizo todo más rápido. A pesar de los inconvenientes, de mi inestabilidad, ¿no es cierto?, de Internet. No sé qué le pasa al Internet. Chiquillos, terminaríamos entonces. Recuerden, la próxima clase, la próxima semana tenemos programa. Eso, listo, que estén bien. Gracias, Débora. Chao, profe. Chao, Ah, profe. profe, que le vaya muy bien. Chao.